pertinentes con relación a la porción de la Torá Korah. La porción de la Torá Korah es la porción número 38 del libro de la Torá, y en esta porción nosotros lo que vamos a tratar de enfocarnos es un poco sobre la conducta de Coré, que se puede llegar a reflejar también en cada uno de nosotros si es que nosotros no estamos direccionados correctamente de acuerdo a la voluntad del Eterno por medio de su Torah. Y fíjense que las consecuencias de las acciones de Korah fueron consecuencias muy fuertes. Las consecuencias de las acciones de Korah fue que él, con su pecado, no solamente afectó su propia vida, sino que también afectó a su entorno, a su familia. Y esto lo vamos a ir desarrollando, pero esto en razón de que Coré o Korah era una persona que tenía liderazgo, era una persona de autoridad, una persona elevada dentro del pueblo de Israel, una persona que fue instruida precisamente en cosas espirituales para hacer un servicio espiritual. Él fue delegado para cumplir una responsabilidad dentro de la comunidad de Israel. Era una persona muy importante, no era una persona común, no era una persona que desconocía las escrituras, no era una persona que ignoraba precisamente las escrituras. Es más, los comentaristas se explayan mucho y nos dicen que Korah a la verdad era una persona muy instruida, una persona muy respetada, y era uno de los hombres principales de la tribu de Leví. Bien, lo que nosotros vamos a tratar de enfocarnos es por qué un hombre tan elevado espiritualmente, una persona instruida en los caminos de la Torá, pudo llegar a caer tan bajo. Y no solamente que pudo llegar a caer tan bajo, sino que también esta persona se constituyó en una señal del rigor que el Eterno tiene para con los que se sublevan ante la autoridad del Eterno, ¿ya? En otras palabras, Korah representa a aquellas personas que pueden tener mucho conocimiento de Torah, pueden dedicarle mucho esfuerzo al estudio de la Torah, pero si no tratan de trabajar internamente en su ser interior y poder de una o de otra manera eliminar tal vez todo aquello que es un desperfecto en nuestras almas. Nosotros, recordemos, hay un principio en cuanto a la Torá. Todos nosotros, antes de venir a este mundo, nuestras almas fueron creadas en un lugar donde se crean las almas. Estas almas fueron creadas, y en el momento en que le servíamos al Eterno, cada uno de nosotros obviamente en ese mundo espiritual servíamos al Eterno sin oposiciones. O sea, nuestra naturaleza era servirle. Pero todos venimos a este mundo. El Eterno decide enviar esas almas a este mundo con una finalidad. Cada alma tiene que corregirse en cuanto al servicio del Eterno. Y en este mundo, cuando el Eterno envía nuestras almas, las envía para que nosotros podamos refinarnos, podamos perfeccionarnos y ser merecedores de esa manera a vivir en el mundo por venir. Entonces, cada uno de nosotros es un alma, es un ser espiritual muy elevado. Cada uno de nosotros tiene virtudes. Inclusive la persona más malvada, cuando hace una acción buena por sus hijos, se entiende que es una persona, es un alma pura, es un alma que puede hacer cosas buenas. De la misma manera, un alma que hace muchas obras, que hace muchas acciones en cuanto a la Torá, si en un momento comete una falta, si en un momento comete una equivocación, eso significa que esa alma necesita rectificarse. En ambos casos, nosotros lo que tenemos que hacer es trabajar sobre nuestras almas a fin de que las cualidades se vayan refinando de acuerdo a los principios de la Torá. En ese sentido, Korah era una persona que tenía mucho conocimiento de Torá, era una persona que tenía mucha recepción, mucho conocimiento espiritual de las Escrituras, pero él
en un área no trabajó adecuadamente. Y fíjense, fue un área que es el orgullo. Venimos hablando del orgullo desde hace unas 3, 4 porciones atrás. Es algo que nosotros tenemos que trabajar muy fuerte. Porque una pequeña acción que aparentemente la gente de injusticia, o mejor dicho, una pequeña acción que aparentemente es injusta contra nosotros, puede desencadenar en una acción terrible de rebelión contra el Eterno. Entonces, Korah es un ejemplo, es una enseñanza muy fuerte, es muy fuerte. Recordemos las palabras de los seguidores del Mashiach que dicen que las cosas que se escribieron precisamente en la Torá y los castigos que se dieron en la Torá sirven como ejemplo para nosotros, que si el Eterno no los perdonó a ellos, de la misma manera el Eterno, que no varía, que no cambia, si nosotros incurrimos en las mismas faltas, también vamos a tener el mismo fin. Y es por eso la importancia de estudiar la Torá, es por eso la importancia de escudriñar la Torá, a fin de que nosotros podamos reflejarnos en estas enseñanzas para corregir acciones de nuestras almas y que nuestras almas se vayan perfeccionando para el servicio del Creador. Como dijo Shimon Kefa o Pedro, dice, el fin de nuestra fe, o sea, el fin de nuestra confianza de creer en las Escrituras, es para la salvación de nuestras almas, es para el refinamiento de nuestras almas. Sacar cualidades negativas y potenciar nuestras cualidades positivas, y nosotros debemos hacerlo eso guiados bajo las instrucciones de la Torá. Entonces, en ese sentido vamos a enfocarnos un poco primero a dos aspectos: a determinar por qué condiciones o por qué situaciones que Korah decidió rebelarse contra el orden establecido del Eterno en la comunidad de Israel, pero también quisiéramos tocar un tema que consideramos que es importante. La mayoría, lo hablamos esto el día jueves, con relación al florecimiento de la vara de Aarón y sus implicancias, sus enseñanzas que tiene para con nosotros, de acuerdo a lo que leyó nuestra hermana Darcy, de lo que hay en el arca del testimonio, esos tres elementos que se guardaron en el arca del testimonio, y eso estaremos hablando al final. Como leyó nuestra hermana, en el arca del testimonio se guardaron tres objetos importantes: una urna de oro que contenía el maná, la vara precisamente de Aarón que reverdeció, y las dos tablas o las tablas de la ley. ¿Y qué tiene que enseñarnos eso? Bueno, esto ya lo hablamos el jueves, detallamos el jueves. Hoy solamente haremos un comentario breve con relación a eso. Entonces, comenzamos en este momento con lo que representa Korah. ¿Quién es Korah? Fíjense, no lo van a poder ver, voy a tratar de acercarlo, tal vez no se ve. Este diagramita es muy conocido en ámbitos de los estudios de esta porción de la Torá. Bueno, es un árbol genealógico, y aquí nos habla un poco, a propósito lo traen los maestros, nos hablan de la línea genética, de cómo es la línea paterna de Korah. Y Korah, según esto, Korah, bueno, en su momento lo voy a mandar, o voy a ver si ahorita lo puedo, ahorita no lo puedo mandar porque ustedes se tendrían que ir al WhatsApp, pero lo voy a mandar al grupo después de que terminemos nosotros la conferencia o la sala, y ustedes se van a dar cuenta de una de las razones de Korah, por qué Korah fue motivado a rebelarse contra el Eterno. Por una parte, entonces el árbol de la familia de Korah es el siguiente. Primero está Leví. El hijo de Leví se llamaba Kehat. Los hijos de Kehat son los que se encargan de los servicios en el templo. O sea que el hijo de Leví, Kehat, es el hermano de... se me fue el nombre. Recordemos que Leví tenía Nadab, Abiú, Itamar, Kehat, y el que quedó como sacerdote en lugar de Nadab y Abiú, ¿cómo se llamaba? Eleazar. Entonces los hijos de Leví eran Leví, padre, luego venía Nadab, Abiú, Eleazar, Itamar y Kehat.
De los hijos de Kehat viene Amram. ¿Alguien se acuerda quién era Amram? El padre de Moshe y Aarón y Miriam. Y el hijo de... Amram era el primogénito de los hijos de Kehat. Luego Itzhar viene a ser el segundo hijo de Kehat. Y ahí el primogénito de Itzhar, fíjense, el primogénito de Itzhar es Korah. Luego Itzhar tiene otro hijo después de Korah que se llama Nefeg y otro que se llama Zichri. Pero Korah viene a ser el primogénito de Itzhar. Itzhar es el hermano de Amram. Es decir, que Moshe y Aarón eran primos de Korah. Moshe y Aarón son hijos de Amram. Amram tiene su hermano Itzhar y su primogénito de Itzhar es Korah. Por lo tanto, Korah era primo de Moshe y Aarón. Bien, entonces Amram tuvo a Moshe y a Aarón y Miriam. Y Itzhar, que es el segundo hijo de Kehat, tiene a Korah como primogénito, a Nefeg, segundo hijo, y a Zichri, tercer hijo. Luego, el tercer hijo de Kehat, que también es hermano de Amram, es Hebrón. El cuarto hijo de Kehat es Uziel, y Uziel también es hermano de Amram, de Itzhar, el papá de Korah, de Hebrón, y el cuarto vendría a ser Uziel. Es decir que de Uziel nacieron Misael y este otro nombre. El segundo hijo de Uziel era Elisafam y Sitri. En otras palabras, Moshe y Aarón se entiende que eran personas mayores. Luego puede ser que venía Korah, pero el cuarto hijo de Kehat tuvo a Misael, Elisafam y Sitri. Quiere decir que en rango jerárquico, después de Moshe y Aarón, en la comunidad de Israel, específicamente en la tribu de Leví, venía Korah. Pero ustedes, cuando leímos nosotros la porción de la Torá Nazó, creo que Nazó o Bamidbar, Nazó es cuando se presentan los príncipes, creo que es Bejalotza, sí, en la porción Bejalotza se presentan los príncipes para traer ofrendas al santuario. Y de la tribu de Leví se escogió no a Korah. Korah no fue seleccionado para que él que venía después en el rango de importancia, por así decirlo, después de Moshe y Aarón, se entendía naturalmente, una persona que no tiene que espiritualizar muchas cosas, diría, bueno, el príncipe de la tribu de Leví que sea Korah, y Korah que lleve el presente al santuario. Pero no, Moshe no seleccionó a Korah. Moshe se fijó en el primo de Korah, pero que es mucho menor. Es más, ni siquiera es de los dos primeros hijos de Kehat, es del último hijo de Kehat, Uziel, que nace Elisafam. Entonces, a una persona más joven que Korah, Moshe designó para que ellos traigan los presentes ante el santuario. Esos presentes que cada príncipe, que de cada tribu tenía que llevar al santuario, y que iba a ser mencionado por toda la generación. Entonces, aparentemente, de acuerdo a la opinión de algunos sabios, a Korah se le hizo una injusticia. Eso lo dejamos entre comillas y resaltamos de que aparentemente, bajo la perspectiva de Korah o Coré entendió que se hizo una injusticia. Todas las personas entendían que Korah era una persona muy importante. Era una persona muy importante dentro del pueblo de Israel. Ahora, Korah tenía influencia dentro del pueblo de Israel o relaciones dentro del pueblo de Israel. ¿Cuáles eran las influencias dentro del pueblo de Israel? Bueno, se dice que Korah era una persona muy rica.
extremadamente rica. Tenía muchos bienes materiales. ¿Dónde consiguió esos bienes materiales? Estuvimos escudriñando un poco y hay opiniones de que Cora, ya estando en Egipto, él era una persona muy acaudalada, muy rica. ¿En qué sentido? Se dice que de todos los hijos de Israel, solamente la tribu de Leví no trabajó como esclavo en Egipto, no vivió como esclavos en Egipto. En otras palabras, la esclavitud sí se dio, pero los hijos de Leví no quisieron someterse a la esclavitud de Egipto y ellos se mantuvieron al margen de eso por cuanto guardaron sus nombres, no se mezclaron con otras culturas, se casaban solamente entre miembros de la tribu de Leví y también ellos estudiaron la Torá, estudiaron tanto la Torá. Ellos no se abocaron mucho a los bienes materiales, prácticamente a los bienes materiales no se abocaron, sino que ellos buscaron más que todo el afirmamiento y el reconocimiento de la palabra del Eterno y estudiaron bastante las escrituras en Egipto, tanto así que ellos se consideran que no fueron esclavos. Por el mérito de los hijos de Leví es que también vino la redención para el pueblo de Israel, porque la Torá, como dicen los sabios, la Torá nos protege y fue gracias a que ellos estudiaron la Torá o el conocimiento transmitido de Jacob a sus hijos, ellos lo estudiaban precisamente en los 210 años que estuvieron esclavos en Egipto. Esa es la opinión de algunos. Sin embargo, Coraj sí trabajó al servicio del imperio egipcio y Coraj era uno de sus tesoreros. Y dicen los comentaristas que Coraj en ese tiempo pudo adquirir muchos recursos. Ahora, cuando vino la Geulá, cuando vino la redención para esa generación, la generación que salió de Egipto, dice que Coraj salió con muchas posesiones materiales, con mucho dinero. Pero ustedes saben que también cuando salieron los hijos de Israel, el Eterno hizo caer el temor de los hijos de Israel sobre los egipcios. Y la noche en que ellos salían, abrían la puerta de las casas de los egipcios, es decir, los hijos de Israel saliendo, abrían la puerta de la casa de los egipcios y los egipcios se asustaban y agarraban todas sus posesiones, sus tesoros, sus alhajas y se las entregaban, porque temían a los hijos de Israel por la muerte de los primogénitos que había ocurrido y también por cómo sacrificaron precisamente al ídolo, a ese cordero, para derramar su sangre y untar en los postes de las puertas y los dinteles. Ustedes se acuerdan, esto siempre lo estudiamos en Pesach y también en la porción de Bo, porción Bo. Entonces, cuando nosotros vemos eso, ahí también dicen los sabios que Coraj también recibió muchos presentes, muchos recursos. Es más, él tenía personas que le ayudaban a empujar su carreta cargado de bienes materiales cuando salieron de Egipto. Y también cuando el pueblo de Israel cruzó el Mar Rojo o el Mar de los Juncos, ustedes saben que los carruajes del faraón, los caballos del faraón estaban revestidos con unas corazas de oro puro. Hay un descubrimiento que se ha hecho precisamente en el lugar donde se piensa que es el cruce del Mar Rojo. Se encontraron precisamente ruedas de carruaje, específicamente una rueda de carruaje, una rueda totalmente hecha de oro. Entonces esto nos da a entender que cuando el pueblo de Israel salió de la esclavitud de Egipto y cruzaron el Mar Rojo y fueron ahogados los que los perseguían, los egipcios, toda esa inundación que vino sobre los egipcios hizo que todas las posesiones, por un acto milagroso, también lleguen a la costa donde estaban ya liberados los hijos de Israel. Y ahí ellos se pernoctaron y quedaron, y cada uno todavía fue sacando y acumulando bienes, acumulando posesiones materiales. Entonces, también dicen los sabios que en ese momento Coraj aprovechó para aumentar aún más posesiones materiales a lo que ya había conseguido como tesorero del rey, como lo que despojaron a los egipcios en el momento de la salida y más ahora. Entonces se dice que Coraj era una de las personas más ricas del mundo en ese entonces. Era una de las personas más ricas del mundo. Era hijo de Leví, conocedor de la Torá. Era un hijo de Leví, conocedor de la Torá.
la grandeza de Moshe y Aarón, y luego algunos veían a Coraj en ese mismo camino. Entonces estamos hablando de una persona muy importante, una persona muy reconocida. Sin embargo, él era una persona también era espiritual, tenía un conocimiento espiritual. Tanto es así que nosotros sabemos, fíjense que los hijos de Coraj, ustedes ya lo van a ver en el diagramita que presentan nuestros hermanos cuando estudiamos esta porción de la Torá, tuvo hijos como Asir, Elcana y Abisaf. Y nosotros sabemos que estos hijos de Coraj, más adelante, ellos escribieron salmos. Cuando usted lee algunos salmos en el libro de los salmos, algunos de los salmos fueron escritos por los hijos de Coré. Y esto es impresionante. Porque nosotros sabemos en esta porción de la Torá que Coraj, cuando se rebela contra el Eterno manda el decreto y la tierra se abre y se traga a Coraj y todos sus bienes, todas sus posesiones y su familia. Lo mismo los otros que son de una u otra manera también se unen al propósito de Coraj para tratar de ir en contra de lo establecido por el Eterno, ir en contra de la autoridad de Moshe e ir en contra de la elección de Aarón como sacerdote. Esto lo vamos a desarrollar más adelante. Pero estos son hijos de Coré y que eran hombres muy elevados, eran cantores y escribieron salmos inspirados por la presencia divina. Entonces entendemos nosotros de que Coraj era una persona muy elevada espiritualmente. Dicen los sabios que él vio en revelación profética, él vio precisamente que su descendencia iba a ser enorme, iba a ser elevada. Y eso él no lo pudo percibir con los ojos adecuados, no pudo tener una percepción adecuada Coraj de eso. Esa era una opción para que él se sienta orgulloso, para que él se sienta completo y realizado, ver que sus hijos van a ser grandes. Y no solamente los sabios nos dicen que vieron a estos hijos de Coraj como hombres muy elevados, sino que también en revelación profética, Coraj vio que en el futuro uno de sus descendientes de la tribu de Leví, y específicamente o sea que en la línea genética o en la línea paterna, Coraj viene a ser uno de sus progenitores, fue al profeta Samuel. El profeta Shemuel viene precisamente de Coré, de Coraj. Los sabios dicen que tal era el nivel espiritual de Samuel el profeta, tanto así que se lo comparaba a Samuel y al profeta como a Moshe y a Aarón juntos. Imagínense la estatura espiritual de Samuel. Se los consideraba a ese nivel tanto como Moshe y a Aarón juntos. Entonces, los sabios dicen que Coré o Coraj, él se vio en el futuro, vio que su descendencia iba a ser enorme. Y con eso, seguramente a cualquiera de nosotros bastaría, porque si nosotros recibimos por revelación profética que uno de nuestros descendientes va a ser tan importante en los propósitos del Eterno, eso habla de quién, habla bien de quién. Obviamente de sus progenitores. Obviamente es como una recompensa de sus progenitores. En otras palabras, Coraj, él pudo haber visto que su trabajo espiritual iba a dar fruto, iba a ser muy bueno. Pero fíjense, aún así una persona que tenga ese nivel de revelación y que entienda de que sus hijos van a ser grandes en la congregación del Eterno, no en cualquier lugar, en la congregación del Eterno, es motivo de satisfacción. Es decir, estoy haciendo bien las cosas, qué bueno que Hashem toma en cuenta mi vida, mi familia, qué bueno. Tal vez lo hizo así Coraj, tal vez entendió eso Coraj, pero en un momento se desvió. ¿Por qué se desvió? Por lo que hablamos al principio. Las almas necesitan refinarse. Nosotros venimos a este mundo para trabajar sobre nuestras almas. Nosotros venimos a este mundo para rectificarnos. Mire, dice Rab Shaul, el que crea estar de pie, mire que no tropiece.
mire que no caiga por cosas que hay guardadas en nuestro corazón, que están imperfectas en nuestras almas, que no están refinadas. Nosotros podemos salir de este mundo. El orgullo, la búsqueda de honores, la vanagloria, el honor, el perseguir honor, el orgullo, la envidia, quitan al hombre de este mundo. Quitan al hombre de este mundo. Podemos relacionar con otros pasajes tal vez. La raíz de todos los males, ¿qué cosa es? Sentirse protegido por el dinero, el amor al dinero. Recuerden que el Eterno ya le había ordenado a los hijos de Leví que ellos no tendrían herencia física, sino que ellos se encargarían del servicio en el templo. Su herencia sería el mismo Creador. Tenían que despojarse de sus posesiones materiales. Aparentemente Cora no lo hizo. ¿Por qué no lo hizo? Porque no se puede servir al Eterno y a Mamón y a las riquezas. O servimos al Eterno o servimos a las riquezas. Aparentemente eso no vio Cora en su corazón. Estaba él acostumbrado a una vida de opulencia, de bienes materiales, de confort. Bien, pero hasta ahora no hemos definido cuáles fueron entonces los propósitos que motivaron a Cora para poderse rebelar contra el Eterno, porque en realidad él se rebeló contra el Eterno. Lo que nosotros hemos estudiado en esta semana, y la verdad yo los aliento a que ustedes se den el tiempo de poder estudiar entre semana, porque ahí podemos enfatizar en algunos puntos. Por el tiempo en este momento no podemos entrar en muchos detalles, pero nosotros sabemos que Cora, bueno, en realidad el momento en que Cora decide rebelarse contra Moshe no está muy claro, sino que el relato ya presenta a Coré como alguien que está tratando de ir en contra de Moshe y de Aarón. Lo que leyó nuestro hermano Pablo, o sea, la Torá aquí dice: pero Coré, hijo de Ixar, hijo de Coat, hijo de Leví, Datán, Abirán, hijo de Eliab, y On, hijo de Pelet, de la tribu de Rubén, se ensoberbecieron y se levantaron contra Moshe, y acompañados por 250 hombres de los hijos de Israel, toda gente de renombre. Así empieza la porción de la Torá. Así empieza. O sea, directamente ya nos plantea que va a haber una discusión, va a haber un mahloket, va a haber una interpelación, van a contradecir a Moshe. Así empieza esta porción de la Torá. Pero lo que nosotros debemos tratar de descubrir en función a lo que está en la sabiduría del pueblo de Israel, cuáles fueron las motivaciones de Cora. Y como hemos dicho, una de las posibles motivaciones de Cora fue que él no fue seleccionado como el príncipe que debería presentar las ofrendas delante del Eterno, juntamente con los otros príncipes de la tribu de Israel. Pero los sabios van más allá y hablan de la esposa de Cora, hablan de la mujer de Cora, que no se nombra en toda la porción de la Torá, pero de que sí hay una fuerte tradición entre el pueblo de Israel con relación a la mujer de Cora y con relación a la mujer de On. Cuando leímos acá en el verso 1 de Números 16, On, hijo de Pelet, hablan de la mujer de Cora y de la mujer de On, quienes no se saben, no se nombran. No tenemos los nombres de estas mujeres, pero se dice que antes de la situación que Cora cometió, que realizó Cora, antes de hacer el mahloket, antes de ir a discutir contra Moshe, esta familia, la familia de Cora, era una familia muy elevada y el nivel espiritual de la mujer de Cora era muy elevado. Es más, nosotros sabemos que las mujeres del pueblo de Israel eran muy elevadas espiritualmente. La Torá y los sabios del pueblo de Israel nos dicen que gracias al mérito de las mujeres del pueblo de Israel es que ellas produjeron el mérito de la redención. Y nosotros sabemos que también que cuando las mujeres
mientras los hombres estaban acaparando riquezas, estaban acaparando bienes, esa noche que salían de Egipto, los egipcios le entregaban oro, alhajas, le entregaban de todo. Las mujeres no se preocuparon por eso, sino que dice que lo primero que ellos fueran a buscar, las mujeres fueron a buscar los panderos. Mientras el hombre materialistamente, por así decirlo, recibía cosas materiales, oro, alhajas, plata, cobre de los egipcios, para salir esa noche, las mujeres se preocuparon por los panderos. Y gracias al mérito de que las mujeres querían alabar al Eterno en un momento, pues por esa fe, por esa emuná, es que cuando se abrió el mar rojo y luego el Eterno ahoga a los egipcios y ellos empiezan a tomar los despojos ahí a las riberas del mar, ¿qué hicieron las mujeres de Israel? ¿Qué hicieron? A la cabeza de Miriam, ¿qué hicieron? Fueron y recogieron sus panderos y empezaron a danzar para el Eterno. Gracias al mérito de esas mujeres es que vino la redención. Y otro ejemplo que nos citan también los sabios es que cuando se produjo la rebelión del pueblo contra el Eterno, creando el Het Haegel, el pecado del becerro de oro, se nos dice que las mujeres tampoco quisieron participar de ese pecado, se abstuvieron. Es decir, que el nivel de las mujeres en el pueblo de Israel era muy elevado. Y la mujer de Cora, de uno de los principales de la tribu de Leví, después de Moshe y Aarón, se entendía que venía en nivel de importancia seguramente Cora. Y su mujer obviamente era una mujer muy sabia, muy espiritual en ese momento. Pero según lo que nos cuenta el Talmud, no tengo la cita, si me permiten. En Sanedrín 109b y 109a se nos habla, ustedes lo pueden investigar después, se nos habla después de la mujer de Cora. Esta mujer de Cora no le gustó para nada, a la mujer de Cora no le gustó para nada que Moshe no lo haya tomado en cuenta a Cora como príncipe, sino que tomó en cuenta a uno más joven de la tribu de Leví, mucho más joven, como Elisafán. Ni siquiera Elisafán era el primogénito de su padre Uziel. Ni siquiera era, pero lo eligieron a él y aparentemente, aunque Cora vio que no fue tomado en cuenta, la que más lo sintió en ese momento fue la mujer. Y a partir de ese momento la mujer empezó a cuestionar a Moshe. Bueno, esto que le estamos contando está reflejado precisamente en la tradición del pueblo de Israel, especialmente en el Talmud, en Sanedrín 109b y 110a. Ahora, ¿qué hizo esta mujer? Fíjense que el Eterno dijo que de la tribu de Leví solamente los hijos de Kehat y específicamente Itzar iban a ser los que iban a cargar el arca. Aparentemente, Cora tenía el privilegio, imagínense, Cora tenía el privilegio de alzar el Arón HaKodesh, donde está la Shekinah del Eterno. Él tenía esa función. No era cualquier función la de Cora, era una función muy importante. Ahora, para iniciar ese servicio, según lo que hemos visto en la Torá, Moshe tuvo que depilarlos, raparlos a todos para iniciar su servicio, como iniciación. Cuando leemos hacia atrás nosotros en los capítulos previos, anteriores, cuando se nombra precisamente a los hijos de Leví para esta función, vemos que se hace eso por orden del Eterno. Pero cuando llega Cora llega a su casa todo rapado, todo pelado, la mujer que ya se dio cuenta que Cora no había sido nombrado como príncipe para presentar los presentes por parte de la tribu de Leví, y la mujer ya empezó a cuestionar precisamente lo que hacía Moshe y se burla de Cora y le dice, y según lo que nos relata el Midrash, llega Cora a su casa todo depilado porque estaba iniciando ya su servicio para ser los portadores del arca, y lo ve sin pelo y le dice, hasta eso te hace Moshe, mira, no te reconocí, mira cómo se burla de ti. Y empezó a cuestionar
al liderato de Moshe, la mujer, y no solamente el liderato, sino que los mandamientos, las instrucciones que daba Moshe. Y poco a poco esto fue entrando en el corazón de Korah. En un día dice el Midrash que viene Korah de la yeshiva, viene Korah seguramente del lugar donde Moshe estaba enseñando, podemos decir del Mishkan, y le pregunta a su mujer, ¿y ahora qué enseñó Moshe? Y dice Korah, Moshe nos enseñó, fíjense, ¿se acuerdan ustedes cómo terminó la porción de la Torah? La anterior porción de la Torah, Shelach Leha, terminamos hablando de los tzitzit. Entonces cuando llega Korah a su casa, y su esposa le pregunta, ¿y ahora qué fue lo que enseñó Moshe? Y le dice, Moshe nos enseñó a hacer los tzitzit con 7 hilos y un hilo de gelet. Y con eso tenemos que hacer nudos y ponerlos sobre las 4 esquinas de nuestra casa. Y entonces la mujer le dice, yo pienso que lo que enseña Moshe solamente lo saca de su mente. ¿Cómo va a enseñar eso? Yo creo que Moshe se está empezando a inventar mandamientos solamente para que ustedes lo admiren como un gran rabí, que ustedes lo admiren como un gran maestro. Pero en realidad no está enseñando. A mí se me hace, dice la mujer, que él solamente está hablando de su propio corazón. Solamente está haciéndolos perder el tiempo. Yo te puedo tejer una prenda de 4 esquinas totalmente de azul. ¿Qué tiene que hacer un hilo azul entre medio de otros hilos de color blanco? No se entiende. Bueno, obviamente ella no escuchó la explicación. Entonces cuando le dijo eso la mujer a Korah, de que la mujer le podía tejer un talit completamente de azul, dicen los sabios que fue en ese momento que dijo Korah, tengo una idea. En ese momento él dijo, bueno, a la verdad, Moshe, no sé cómo está haciendo para elegir los que van a trabajar cerca de él en el santuario. Parece que todo queda entre familia, parece que él no tiene una revelación adecuada, seguramente él está actuando a los impulsos de su corazón. Entonces, él dijo, bueno, ya me la hizo con Elisafán, luego me depiló, me quitó la cabellera, y los sabios dicen que la cabellera de Coré era muy grande, era muy hermosa, la barba también era muy grande y muy hermosa, muy tratada, pero pensó en eso y ahora dice, bueno, si seguimos así, seguramente Moshe y Aarón van a seguir ellos arriba y a mí siempre me van a estar desprestigiando. Entonces en ese momento es que Korah decide, a través de lo que le dijo su esposa, de tener un talit completamente de gelet, de un azul especial, él tuvo una idea y va, pero él sabe que el pueblo, todo el pueblo, acepta a Moshe y cree en Moshe como siervo del Eterno. En otras palabras, él no puede ir abiertamente a donde Moshe y decirle, mira Moshe, tú, me parece que tu profecía, tu revelación, tu nebuá, la Shejinah no te está revelando las cosas y tengo cómo demostrar. Bueno, entonces aparentemente, ¿qué es lo que hace Korah? Todavía no hemos llegado al verso 1 de esta porción. Estamos entendiendo lo que los sabios nos dicen que tuvo que acontecer para que recién empiece lo que es la porción de la Parashá Korah. Entonces Korah, ¿qué hace? Korah va y busca a Datán y Abiram, les habla a Datán y Abiram, y luego a On, que es hijo de Pelet, que es un príncipe de la tribu de Rubén. On ben Pelet, On, hijo de Pelet, que es príncipe de la tribu de Rubén. ¿Y por qué va y busca, dicen los sabios, a Datán y Abiram? Porque ellos eran vecinos. Estaba la tribu de Rubén, según como lo había establecido el Eterno, alrededor del Mishkan, cómo se iban a disponer las tribus. Estaba la tribu de Rubén al sur y estaba la tribu de Leví. Entonces eran vecinos. Le fue fácil a Coré ir a relacionarse
con los hijos de Rubén y fue a buscar específicamente primero a Datán y Abiram y luego a comunicarse con On Ben Pelet. Ahora, Datán y Abiram, nosotros sabemos, por lo que hemos estudiado ya en la porción anterior, cuando el pueblo vio que los Meraglim trajeron un mensaje, los espías trajeron un mensaje hablando mal de la tierra prometida, todo el pueblo lloró esa noche, todo el pueblo se contaminó esa noche y empezó a llorar sin motivo, empezó a quejarse sin motivo delante del Eterno. Y después de que terminaron de llorar, los hombres sabios del pueblo de Israel hablaron con Moshe y le dijeron: ¿por qué nos trajiste a morir aquí, nos trajiste a morir aquí con un ejército a espada? Mejor era que hubiésemos muerto en el desierto o que hubiésemos estado trabajando como esclavos en Egipto y morir allá de muerte natural. Mejor elijámonos líderes que nos regresen a la tierra de Israel. Y los comentaristas dicen que los líderes que ellos pensaban que tenían que elegirse eran Datán y Abiram. Estos dos que siempre se opusieron a Moshe. Estos dos que siempre discutieron con Moshe. Es más, el Midrash va más atrás y dice que cuando Moshe aún era príncipe de Egipto, el príncipe en Egipto, esos dos hebreos que estaban contendiendo entre sí, estaban peleando entre sí, y Moshe viene y les dice: ¿por qué ustedes siendo hermanos pelean entre sí? Los comentaristas, no todos, algunos dicen que esos dos eran Datán y Abiram, personas siempre conflictivas, siempre siempre manteniendo el desorden, nunca están conformes con su posesión en este mundo. Entonces, pero fue a ellos que la multitud quiso nombrar como líderes. Entonces se entiende ahora por qué los sabios dicen que Coré fue y habló con Datán y Abiram, porque ellos son los que, bajo la perspectiva de muchas personas dentro del pueblo, también pueden llegar a ser líderes. En otras palabras, Datán y Abiram funcionan para el plan de Korah en relación de ir a cuestionar el liderato de Moshe Rabbeinu. Ahora, hijo de Pelet, de la tribu de Rubén, es otro al cual precisamente Korah trata de influenciar en contra de Moshe y Aarón. ¿Por qué? Porque recordemos, ustedes saben qué significa la palabra Bejor. ¿Alguien sabe qué significa la palabra Bejor? Bejor viene de Bejorá, de primogenitura. El Bejor es el primogénito. Nosotros hemos dicho entre semanas que antes de que sean los hijos de Leví seleccionados como para servir de sacerdote dentro de la comunidad de Israel, o sea que de la tribu de Leví salgan los sacerdotes que sirven dentro del santuario en el desierto, se entiende, y esto es así: todo primogénito, escuchen bien, todo primogénito es consagrado a Adonai, es separado para Adonai. Todo varón primogénito es consagrado a Adonai, y eso aún se mantiene, aunque usted no lo comprenda, aún ese principio se mantiene. Antes los primogénitos eran los que iban a ser como líderes espirituales de la comunidad. Por eso es que la gran pelea que hay entre Caín y Abel, quién quiere ser el primogénito, luego entre Isaac e Ismael, luego entre Jacob y Esaú, y otros dicen entre Egipto e Israel. Entonces, la Bejorá es muy importante porque representa quién va a ser el líder espiritual, sobre quién el Eterno va a empezar a conducir a su pueblo, a quiénes va a escoger el Eterno como pastores de su pueblo. Entonces era muy importante la Bejorá, la primogenitura. Sucede que antes del pecado del becerro de oro, se entendía que el primogénito estaba consagrado para servir al Eterno. Después del pecado del becerro de oro, el Eterno, cuando los hijos de Leví agarraron sus espadas y fueron y mataron a todos los rebeldes, incluyendo a levitas que se habían rebelado contra el Eterno al haber pedido que se haga un becerro de oro, los levitas ahí se consagraron para el Eterno, y el Eterno los recompensó y dijo que la tribu de Leví iba a servir como sacerdote, como Cohen y levita dentro del santuario. ¿Y en qué quedaron los primogénitos? Bueno, los primogénitos, más adelante el Eterno ya lo establece y dice: los primogénitos son consagrados para el Eterno. Pero como el sacerdocio ya está determinado solo para los hijos de Leví,
cada consagrado para mí, cada varón que abre la matriz de su madre, se tiene que redimir a través del pitón Javem. Y se tiene que redimir, se tiene que traer una ofrenda de redención para redimir al primogénito, y de esa manera, aunque nacieron consagrados para el Eterno, pero el papá lo tiene que redimir, porque ahora el sacerdocio es para los hijos de Leví. Entonces, en la actualidad, una persona de la comunidad de Israel judía, por así decirlo, aún su primogénito es consagrado para el Eterno, pero como no es de la tribu de Leví, no va a servir en el santuario, lo tiene que redimir, tiene que llevar una ofrenda, tiene que presentarse ante el Cohen Enjuagador, presentar todo lo que la Torá prescribe, y de esa manera lo redime, Y esto también ocurrió con el Mashiach. Lo encontramos nosotros a José y a Miriam también haciendo lo mismo más adelante. Entonces eso sigue vigente, eso está presente, pero se entendía que los primogénitos, los que abrían el vientre de la madre, la matriz de la madre, ellos estaban consagrados al servicio del Eterno, y aparentemente ellos tenían que ser los sacerdotes, los que iban a presentar los sacrificios delante de Hashem. Bien, dicho todo eso, entonces vamos a darle sentido a por qué Korah va y busca a los hijos de Rubén. Recordemos que Rubén es el primogénito ¿de quién? ¿El primogénito de quién? De Jacob. ¿Cuántos hijos tuvo Jacob? 12. ¿Y quién fue su primer hijo? Rubén. Entonces, en la lógica de Korah, los primogénitos tienen que ofrecer los sacrificios delante del santuario. Aunque ya había una prescripción para que sean los hijos de Leví, sin embargo, Korah acude a los hijos de Rubén y le dice: mira, esto lo dice el Midrash, mira, hijos de Rubén, nosotros sabemos que ustedes son los primogénitos, que a ustedes les correspondería ofrecer los sacrificios delante del Eterno, entregar los sacrificios delante del Eterno. Pero vemos a Moshe y a su familia, y ellos solamente se atribuyen los sacrificios al Eterno. A mí se me hace que Moshe quiere gobernar sobre nosotros y tenernos a todos los demás en la comunidad de Israel como sus sirvientes. ¿Por qué? Porque también nos ha enseñado Moshe que todas las tribus tenemos que llevar, y esto se habla en esta porción de la Torá, se habla del diezmo y de las ofrendas y todo lo que le corresponde a los hijos de Leví, porque ellos se dedican tiempo completo al servicio espiritual en el templo. Y entonces Korah le dice: mira, lo que yo veo es que Moshe quiere ellos vivir a costa de nosotros, ellos nomás se atribuyen los servicios del templo, ellos nomás se creen santos, ellos nomás se creen capacitados, ellos nomás se creen aptos, y que aparte nosotros los tengamos que sustentar. Y aparentemente yo veo que a ustedes no se los consideró para nada en el servicio del templo. Ustedes, los primogénitos, los consagrados para el Eterno, la tribu de Rubén, no fue tomada en cuenta para los servicios del templo. A mí se me hace que Moshe habla solamente por su propia cuenta, y que a Moshe se le ocurrieron estas ideas solamente para tener a su familia allá arriba y a nosotros sirviéndolos a ellos y sustentándolos a ellos. Entonces los hijos de Rubén dijeron: wow, esto sí que es, tiene sentido. Ahora entendemos por qué solo ellos nomás quieren servir en el templo, cuando de verdad nos correspondería por lo menos a nuestra familia ser tomada en cuenta. Como primogénito de Israel, ser tomado en cuenta para el servicio del templo. Entonces, ahora sí ya podemos entender el verso 1 de esta parashá. Cuando dice: pero Coré, hijo de Izhar, hijo de Coat, hijo de Leví, Datán y Abirán y los hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, de la tribu de Rubén, se ensoberbecieron y se levantaron contra Moshe, acompañados de 250 hombres de los hijos de Israel, toda gente de renombre. Ahora sí entendemos.
Cora, un hombre muy sabio, muy inteligente, que tenía revelación, que tenía nebuá, pudo orquestar una rebelión. Fue una persona que utilizó su sabiduría no para unificar a Israel, sino todo lo contrario, sino para dividir a Israel. Nosotros sabemos que cuando Israel está unido, el Eterno se revela con bendición, con paz, con revelación profética, con palabra. Pero cuando Israel no está unido, viene todo lo contrario. Y encontramos nosotros que entre las cosas que aborrece, en las Escrituras dice, entre las cosas que aborrece el Eterno, una de las cosas que aborrece el Eterno, que le aborrece verdaderamente al Eterno, es aquel que crea contienda entre hermanos. Es aquel que crea pleitos entre hermanos, división entre hermanos. Una persona chismosa, una persona que habla lashon hará, es alguien que el Eterno no soporta. Cuando usted pone en disensión a dos personas, ya sea de una comunidad o a dos hermanos en una familia, es terrible. El Eterno no lo soporta. Y fíjense, la sabiduría de Cora fue encaminada en ese sentido. Fue a traer división, algo que ya el Eterno estaba construyendo, algo que Moshe estaba construyendo. Ahora aparece Cora y lo quiere dividir a través de un machloket, a través de una discusión. Y estos hombres se presentan. Ahora los 250 hombres de Rubén, se sintieron atraídos por los argumentos de Moshe. Pero algo que nos dice el Midrash es cómo se los ganó estos 250 hombres de renombre. Se dice de renombre porque se entiende también que cualquiera de ellos podía haber formado parte del Sanedrín en Israel. Eran hombres espiritualmente desarrollados, eran hombres de mucho nivel espiritual. Ahora, ¿cómo es que ellos deciden también acompañar a la rebelión de Coré? ¿Por qué lo hacen? Bueno, los sabios también lo comentan, también traen los argumentos, y dice que, ¿se acuerdan? La mujer de Cora le dijo, no tienen sentido esas leyes que enseña Moshe, las saca de su mente para tenerlos entretenidos a ustedes y que ustedes les sigan escuchando, los sigan llamando maestro. Entonces, cuando su esposa le manifestó todo eso a Cora se le encendió la idea, y sus argumentos eran muy valederos. Lo vamos a explicar. ¿Qué dicen los sabios que razonó Cora? ¿Por qué tiene que haber en los tzitzit, tiene que haber 7 hebras blancas y una hebra azul? Pero si todo fuera azul, no necesita que haya una hebra en las esquinas de color azul. Ese era el razonamiento de Cora. Y todos los sabios están de acuerdo de que su razonamiento era correcto. Pero ¿qué es lo que hace Cora? Cora, antes de manifestar precisamente su rebelión abierta contra Moshe y Aarón, están en un día de enseñanza, están todos los varones estudiando con Moshe Rabenu, y bueno, le dice, tengo una pregunta para ti, Moshe, le dice Cora a Moshe. El otro día nos hablaste de los tzitzit. Te pregunto, en un talit completamente tejido de azul, de gelet, es necesario que haya una hebra azul en los bordes de sus esquinas. Dice que Moshe se sorprendió con la pregunta y aparentemente no sabía qué responder, pero él dijo firmemente, sí, necesita también tener esas hebras azules en sus 4 esquinas. Y entonces Cora, aprovechando y habiéndoles explicado a los hijos de Rubén, a esas 250 personas que lo acompañaron, y diciéndole que ya no era necesario poner sobre eso una hebra azul, los otros cuando escucharon dijeron, parece que Moshe, la revelación de Moshe no es verdadera, porque estaban de acuerdo con la opinión de Coré. En realidad todos, hasta los sabios, están de acuerdo con la opinión de Coré, de que posiblemente no era
necesario, pero ese no es el punto. El punto fue que el Eterno sí lo había ordenado. El Eterno lo había ordenado y no especificó si era azul, blanca o qué color tendría que ser el talit, pero ya lo había ordenado. Entonces Moshe respondió adecuadamente y dijo, sí es necesario, pero desde el punto de vista del razonamiento de Korah, ya de todas las otras personas que habían escuchado la explicación de Korah previamente, no era necesario. Entonces Korah aprovecha para hacer otra pregunta que también ya los había hablado con ellos, que ya también les había explicado a ellos. Recordemos que Korah también es un hombre instruido en Torah. Le dice Moshe, si yo tengo en una casa un montón de libros, todos de libros de Sefer Torah, todo el libro de enseñanzas de la Torah, y en todos los libros está el Shema. En todos los libros, en mis estantes, mi cuarto rodeado de libros, tiene el Shema. ¿Es necesario que yo tenga que poner una mezuzá en la puerta de ingreso de mi casa? Siendo que ya tengo, por toda la casa tengo la declaración del Shema en los libros, ¿es necesario que yo ponga una mezuzá en la puerta? Y Moshe vuelve a reiterar, claro que sí. Y entonces los argumentos de Korah salen. Bueno, aparentemente Moshe, creo que tú no tienes buena perspectiva de la halajá, no tienes buena perspectiva para explicar tus propios mandamientos que nos da. Un talit completamente hecho de hilo de gelet ya no necesita de un gelet. Lo que pasa es que tú lo que nos quieres decir con 7 hebras blancas y una hebra azul es que la hebra azul representa el cielo, representa el servicio en el cielo, representa a los que sirven al cielo, y las otras hebras representan también el servicio que le hacemos nosotros aquí en la tierra. Pero si el talit es completamente azul, significa que toda la comunidad, no solamente los hijos de Leví, no solamente ustedes van a servir al cielo, sino que toda la comunidad es santa. Toda la comunidad, todos somos santos. Y si en una casa están escritos los libros de Torah y yo pongo una mezuzá en mi portón, en mi ingreso, ya no tiene sentido, Moshe, porque toda mi casa tiene las palabras de protección de parte del Eterno. Entonces, aparentemente Moshe quedó ridiculizado, aparentemente. Y todos empezó a ganar fuerza por él. Y todos empezaron a ver y a decir, aparentemente la revelación espiritual de Moshe Rabenu no es una revelación auténtica del cielo, sino que él nomás saca sus conclusiones. Entonces, ¿qué hizo Korah? Korah ya había trabajado anticipadamente con estas personas para que cuando estas personas escuchen la enseñanza de Moshe lo pudiesen ridiculizar y pudiesen quitarle esa autoridad. Entonces vemos nosotros en este punto cómo es que todo se fue armando para que Korah los convenza y hizo makloke, hizo discusión contra Moshe, pero dicen los sabios que toda discusión es permitida siempre y cuando sea en aras del cielo, es decir, por buscar la verdad de la Torah. Y por eso nosotros tenemos el caso de Hillel y Shammai, que lo traen también los sabios. La discusión que ellos tenían era por amor al cielo. ¿Por qué? Porque cada uno presentaba su opinión de cómo debía interpretarse la Torah. ¿Cómo debería interpretarse la Torah? Uno tenía una opinión porque querían llegar a la verdad, y los otros tenían una opinión porque otro punto de vista, pero querían llegar a la verdad. Entonces la discusión entre Hillel y Shammai era por amor al cielo, y esas discusiones de Torah son permitidas. Y nosotros sabemos que los seguidores de Hillel y los seguidores de Shammai no se odiaban. Es más, nos enseña a nosotros el Pirkei Avot que los alumnos de Hillel tomaban esposas de las familias de los alumnos de Shammai, y los alumnos de Shammai tomaban esposas también de los alumnos de la escuela de Hillel. Es decir, que esas discusiones eran para determinar de verdad cómo se debe interpretar la Torah.
Y a veces podemos tener puntos de vista diferentes, pero por amor al cielo, no por vanagloria, no por tratar de exaltarnos. Sin embargo, la discusión de Cora no fue por amor al cielo. Y esa discusión trajo mucha ira, decretó de parte del Eterno. No le gusta eso, no le gusta al Eterno las divisiones, no le gusta al Eterno los incitadores a dividir la comunidad, a dividir una iglesia, a dividir una congregación. No le gusta eso. Y por eso trajo un decreto tan fuerte. Cuando no se respeta a las autoridades establecidas por el Eterno. Cuando siempre se prejuzga a las autoridades. Obviamente las personas muchas veces pueden tomar decisiones y en esas decisiones algunos se van a ver beneficiados y otros tal vez no se van a ver beneficiados como quisieran. Pero en realidad todo va a servir para beneficio de las personas. Y decíamos entre semanas que uno siempre debe apoyar a otro hermano que fue designado para una misión, aunque pensemos que nosotros éramos los más capacitados. Tenemos que alentarlo. ¿Por qué? Porque el Eterno así ya lo determinó a través de las autoridades. Puede ser que en el proceso no dé frutos, entonces en su momento el Señor lo va a colocar a uno en el lugar que tiene que estar, donde uno va a dar el mayor esfuerzo, los mayores frutos. Hashem ahí lo va a poner. Pero uno no se tiene que poner, eso es buscar vanagloria. Entonces la discusión de Cora y de estas personas no fue por amor al cielo, sino fue por todo lo contrario, por tratar de ver quién es más sabio, quién sabe más, quién tiene revelación auténtica. Entonces esas cosas nosotros debemos tratar de refinarlas en cualquier área de nuestro corazón. Porque esto se puede dar hasta en el trabajo, esto se puede dar inclusive en las relaciones de familia. Cuando un hijo recibe una función y otro hijo quería tal vez hacer eso, puede ser que eso, si uno no lo sabe manejar bien, eso pueda causar muchos problemas al interior de una familia. De ahí la importancia de que nosotros aprendamos a rectificar. Bien, entonces ahora veamos los argumentos que plantean ellos. Y Cora le dice ahora a Moshe, bueno, vemos que ustedes nomás se exaltan a sí mismos, ustedes quieren estar por encima de nosotros. Pero así como ese talit completamente de Helet, así es Israel. Todos somos santos, todos en Israel estamos capacitados, todos también escuchamos en el monte Sinaí las palabras del Eterno, todos recibimos sus mandamientos. ¿Por qué ustedes se exaltan más que nosotros? ¿Por qué ustedes se exaltan por sobre la congregación? A mí se me hace, Moshe, que solamente tú quieres escoger quién te sirve y tú quieres escoger tus autoridades a tu conveniencia y todo lo demás que te sirvamos a ti. Aquí están estos hombres de la tribu de Rubén, que son primogénitos, que son Bejorim, y tú no los has considerado para nada a la tribu de Rubén en el servicio del templo. Todo se lo has dado a la tribu de Leví, y especialmente todos a los de tu familia, la familia de tu hermano. Entonces Moshe dijo lo siguiente, fíjense, el verso 4 de Bamidbar, números 16, dice, al oír esto Moshe se echó en su rostro a tierra. algo que quería acotar aquí. Aquí, fíjense que Coré dice, todos somos santos. Pero ante la vista del Creador no todos somos santos. Ante la vista del Creador nosotros sabemos que Él sabe distinguir entre la luz y las tinieblas. Y Él sabe separar entre la luz y las tinieblas. Aparentemente todos podemos decir, yo también soy santo, yo también conozco Torah, yo también puedo hacer muchas cosas de Torah, aparentemente. Pero delante de los ojos del Creador no todos son santos. No todos están en un mismo nivel espiritual. Y el Eterno, por eso desechó a Saúl y por eso estableció a David. Y por eso el Eterno desechó a Elí y luego lo establece ¿a quién?
a Samuel. Y por eso el Eterno desechó a Esaú y amó a Jacob. No todos somos santos, no todos tenemos un mismo nivel, para que así lo entendamos, pero la percepción de Cora, el error de Cora fue decir, todos, Israel, todos tenemos derecho a servir en el santuario. Y eso le provocó a Moshe temor, y dijo, ustedes no saben lo que están haciendo, y se postró en tierra. Dice el verso 5, y luego dijo a Coré y a su gente, mañana el Eterno hará saber quién es suyo, escuchen bien, y quién es santo, porque él sabe distinguir quién es santo, y a quien quiere a su lado, que él sea escogido por él, y a quien quiere a su lado, dado que el que sea escogido por él podrá acercarse a él. En otras palabras, Moshe le está diciendo, ustedes vienen a cuestionarme a mí, pero yo no hago lo que yo quiero, yo hago lo que el Eterno me dice, y ahora ustedes cuestionan lo que el Eterno me ordena. Ustedes cuestionan lo que el Eterno me dice, pues bien, entonces mañana vengan y preséntense, y que sea el Eterno quien haga saber quién es suyo, quién es para él, quién es santo y quién podrá acercarse a él. Miren ustedes la humildad de Moshe. Moshe no dice, bueno, ustedes se me están rebelando contra mí, a ver, hijos de Leví, a ver, hijos de Efraín, ustedes miren lo que están diciendo esto contra mí, aprécienlo. No dijo eso. ¿Qué hizo? Se humilló. Moshe trabajó en sus cualidades. Moshe, el príncipe de Egipto, uno que en ese tiempo, ¿se acuerdan ustedes cuando él estaba en Egipto? Cuando vio que un egipcio golpeaba a un hebreo, ¿qué hizo? Fue y lo mató. Reaccionó violentamente por la injusticia, fue y lo mató. Siempre estuvo eso valorado en Moshe, que él estuvo del lado de la justicia. Siempre. Pero ahora él no actúa así. Él ya no reacciona así. Él ya trabajó sobre su alma. Un príncipe, uno que sabía agarrar la espada, uno que sabía cómo utilizar la espada, uno que estaba adiestrado en el ejército egipcio, pudo sencillamente agarrar su espada y degollar a todos esos reclamones. Pero ¿qué pasó? El hombre más humilde de entre los hombres, Moshe Rabbeinu, él trabajó sobre su alma. Y en vez de reaccionar así, que seguramente nosotros en esa posición, cuando nuestro orgullo está herido, cuando nosotros estamos lastimados, reaccionamos. Cuando nosotros estamos haciendo algo y está mal y alguien viene a querernos corregir, y reaccionamos con las palabras, reaccionamos con las acciones. Pero Moshe, ¿qué hizo? Se humilló, se postró en tierra y les dijo, mañana el Eterno demostrará quién es el que tiene que acercarse, quién es suyo y quién es santo y quién puede servirle. Shalom, hermana Daniela. Entonces es muy importante para nosotros entender esa parte. Moshe se humilló y, bueno, ustedes saben, el Eterno definió quién es santo. No todo Israel es santo, hermano. En una comunidad no todos somos iguales. Quítese esa idea. Pero si todos somos iguales, ¿por qué el hermano Pablo nomás es el que toca la alabanza? Yo también sé cantar, yo también sé danzar. No, el Señor sabe por qué. Y usted podrá tocar y cantar y danzar. Puede hacerlo. Pero el Señor sabe por qué las personas están donde están. Nosotros alegrémonos por todo lo que están a nuestro alrededor y prospera. Tal vez económicamente prospera más que nosotros. Alégrese. Usted alégrese cuando un hermano del Señor lo está utilizando
Tal vez usted quería ir a los hospitales, orar y que la gente se sane. No, pero eso está pasando con el hermano. Alégrese. Alégrese. Tal vez hay muchas formas de servirle al Creador. Tal vez deberíamos hacer reunión en la casa de un hermano, pero siempre nos vamos a la casa de otro hermano. ¿Por qué no van a mi casa? ¿Por qué siempre en la casa del hermano? No, usted alégrese por el hermano. Las cosas pasan porque el Eterno sabe cómo gobierna su mundo, cómo gobierna las cosas en este mundo. Nosotros tenemos que trabajar en esa área, el orgullo, y no ser como Coré. Dice, el verso 6 dice, esto haréis vosotros, tomaréis incensarios, pondréis fuegos en ellos sobre el fuego y pondréis el incienso ante voto por ofrenda pacífica al Eterno. Presentarás al Eterno, a quien él elija, el Eterno será santo. Esto os bastará, hijos de Leví. Y Moisés dijo a Coré, os ruego que me escuchéis, hijos de Leví, le dijo a Coré. Es poca cosa para vosotros que el Elohim de Israel os separa de los demás hijos de Israel para permitiros acercarse a él y encargaros el servicio de la morada del Eterno y la celebración de los oficios en la comunidad. Ahora le habla a Coré y a los levitas. Ustedes, hijos de Leví, le es poca cosa. Ustedes menosprecian el servicio que el Eterno les ha entregado a ustedes. Ustedes tienen que servir en el santuario. Ustedes tienen que cargar la presencia divina, transportar el arca. A Coré le estaba diciendo eso. ¿Eso te parece a ti poca cosa? Pero es que a veces nos comportamos de esa manera. A veces nos comportamos de esa manera. A veces nos dan una función que cumplir, pero no nos fijamos cómo estamos cumpliendo la función y cómo mejoramos nuestra función. Solamente nos fijamos en los defectos de la función de otro. Muchas veces tenemos ojos para ver la pajita en el ojo ajeno, pero no podemos ver el tronco, el árbol que está creciendo en el de nosotros. ¿Le era poca cosa Coré? ¿Acaso no estaba en señal de privilegio? De los hijos de Leví, ¿quiénes podían cargar el arca? Y es más, nosotros entendemos que era el arca el que los levantaba a ellos, los elevaba a ellos. El arca misma se transportaba, solamente ellos cargaban y luego el arca misma los levantaba. Por eso cuando nosotros vemos que Yehoshua va a entrar a la tierra prometida, ellos se paran en la mitad del Jordán, se abre el Jordán, pero estuvieron casi todo el día parado ahí. Eso quiere decir que el arca no les pesaba. ¿Por qué no les pesaba? Porque el Eterno los levantaba. El Eterno los hacía permanecer de pie. Ahora Moshe le dice, Coré, hijos de Leví, ustedes menosprecian ese servicio. Ustedes no valoran, es poca cosa delante del Eterno. Pero que hermano, fijémonos cómo le estamos sirviendo nosotros al Eterno. No se concentre en el servicio que otros le prestan al Eterno. Usted perfeccione, valore el servicio que el Eterno le ha encomendado. Ocúpese de usted y ayude a los demás. No los critique por criticar. Si lo va a criticar es para perfeccionar en ellos su servicio. No ande difamando a las personas. No ande hablando mal de las personas. Nosotros tenemos mucho que aprender de esta porción de la Torá. ¿Por qué a veces perdemos nuestros trabajos? Porque no prestamos atención a nuestras obligaciones. O sea, estoy hablando así cuando hay personas que están trabajando, por ejemplo, en economía, donde hay varios funcionarios de economía, y a uno de ellos seleccionan para que sea jefe ya después de ellos. Y al que era jefe lo destituyen o lo bajan de rango. Y el que lo baja de rango todo el tiempo se va a fijar en los defectos que pueda tener al que recién ascendieron. En vez de que de agradecer que tiene trabajo y de que ahora se tiene que esforzar y valorar su trabajo. Coré estaba en esa situación. No estaba valorando. Se concentró en ¿qué? En buscarles defectos al prójimo. Y miren lo que le va a responder. Bueno, voy a saltar al verso 15,
Si ustedes están leyendo Números, capítulo 16, el verso 15, dice: y se airó tanto Moisés que le dijo al Eterno: no inclines la oblación a ellos, no he tomado un solo asno de ellos, ni les he hecho mal alguno. En la porción de la Haftará que leímos en 1 de Samuel, Samuel también congrega a todo el pueblo. Y antes de darle el mensaje, ¿qué les dice Samuel a todo el pueblo? Quiero que ustedes son testigos que yo a nadie le pedí un asno, no le pedí nunca nada a nadie, no le exigí a ninguno de ustedes, no les exigí nada y nunca me beneficié de algo que ustedes me hubieran regalado, no lo hubiera aceptado. A pesar de que Moshe era de Leví, de la tribu de Leví, y también Samuel era de la tribu de Leví, ellos nunca aceptaron un regalo, nunca aceptaron un bien, nunca se vieron ligados de esa manera con esas personas. ¿Por qué lo establece aquí Moshe y por qué también más adelante lo establece Samuel, el profeta Samuel? Porque a veces cometemos un error. Buscamos reconocimiento de las otras personas. Buscamos que las otras personas reconozcan nuestro trabajo y nos digan: el hermano cómo se esfuerza. A ver, le voy a hacer un presente, le voy a regalar. Y así cuando haya un problemita en la comunidad, él se va a poner a mi favor. Él cuando tenga que decidir algo, se va a poner de mi favor y mejor me gano su confianza de esa manera. Y le llevo un presente. Aunque los hijos de Israel estaban obligados a darle a los hijos de Leví bienes para sustentar su estudio y su servicio en el templo, estudio de la Torá y servicio en el templo, dice aquí Moshe lo recalca: yo no recibí nada, nunca recibí un presente, ni siquiera un asno, nada. Yo tengo la autoridad para poder exhortar y dirigir a este pueblo, porque este pueblo nunca me dio nada. Lo mismo dice Samuel: quiero que se levante alguno de entre ustedes y que me diga quién me regaló un asno, quién me regaló posesiones en un momento. Y todos dijeron: no te regaló. Entonces ustedes son testigos de que nadie me regaló. Sí, somos testigos de que nadie te obsequió nada, Samuel. Tú nunca obtuviste nada de nosotros. Bien, entonces escuchen las palabras que le tengo que decir. Y los exhortó porque se habían apartado a la idolatría. Tenía la autoridad moral Samuel de exhortar y reprender. Aquí también Moshe se enoja porque Datán y Abiram no escucharon el consejo que le estaba diciendo Moshe. Datán y Abiram, ustedes no se unan a estas personas. Y ellos dijeron: ¿por qué no vienen y hablamos esta noche conmigo? Les dice Moshe: yo les voy a explicar algunas cosas que ustedes tal vez no están entendiendo. Yo no me he nombrado a mí mismo, yo quiero explicarles. Y ellos dijeron: no iremos. Moshe les brinda la posibilidad de que ellos salven su vida y ellos les dicen: no iremos. Es preferible que nos saquen los ojos, pero no iremos. Eso es orgullo. Y entonces Moshe se indignó y se molestó y le dice: miren, a la verdad yo no recibí nada. Señor, no les acepte su oblación, no te inclines a su sacrificio de ellos. Porque yo nunca me hicieron un favor, ni necesité un favor de ellos. Que se haga como tú quieras. Ellos no están ligados a mí, ni yo voy a interceder por ellos, que se haga tu justicia. Y nadie me puede juzgar a mí de que yo recibí un favor de ellos. Yo nunca recibí nada. Lo dice Moshe y más adelante lo dice Samuel. Y eso también es algo que debemos nosotros entender en nuestro crecimiento, en nuestra formación espiritual. Cuando usted esté en función de liderato, cuando usted esté en función de líder, cuando usted tenga responsabilidad, algunos hermanos dicen: ¿por qué no va a mi casa? Y allá en mi casa almorzamos, comemos. ¿Por qué no va para mi casa? Y allá en mi casa compartimos unos alimentos. Y el líder se acostumbra a ir. Y cuando llega el momento de establecer lo correcto, llega el momento de establecer la justicia, ahí lo vi involucrado al amigo que todo el tiempo lo llevaba. Ahora, si dicta un veredicto en contra de su amigo, el amigo va a decir: si yo le daba de comer a ese hermano. Yo le daba de comer y mira cómo me paga. Nosotros mismos muchas veces nos quitamos autoridad. A veces las personas nos ven: el hermano no es muy sociable. El hermano no es muy
muy apegado, no es muy alegre, no es muy jovial. Está mal, eso está mal, pero hasta cierto punto. Pero a veces es preferible cuando uno está en señal de autoridad para que la gente no tome confianza o no malinterprete las cosas. Hay que saberle explicar, hay que ser sabios para mantenernos en esa línea, en la línea de que en un momento cuando tengamos que dirimir algo en función a la voluntad del Eterno, seamos los más correctos posible. Eso es muy importante. Bien, ustedes saben la historia, se presentaron al otro día, inclusive los 250 hombres de renombre se presentan y ellos cuando se presentan ponen sus incensarios y entonces el Eterno ordenó a Moshe que toda la congregación se aparte de la casa de Coré, la casa de Datán y Abiram, porque todos ellos van a perecer. Los 250 hombres están escuchando eso. Y la gente se apartó, huyó de las casas y dejaron solamente a Coré, a sus hijos, a sus abuelos, a sus ancianos. Todos los que se quisieron poner del lado de Coré, de Datán y Abiram, todos ellos. Dice que la tierra se abrió, fueron tragados vivos, riquezas, posesiones, familia, todos. Y la tierra se volvió a cerrar. Murieron. No quedó nada de los rebeldes. Se purificó la congregación de Israel. No quedó nada de los rebeldes. Murieron niños que aparentemente son inocentes. Murieron niños. Murieron ancianos. Todos. Y esto obedece a un principio de la Torá. El castigo viene de acuerdo a nuestro nivel espiritual. Si nuestro nivel de responsabilidad es muy elevado para con el Eterno, un pequeño error desencadena en un gran decreto muy fuerte. Y si nuestro servicio al Eterno es pequeñito, o sea, nuestro nivel de compromiso con el Eterno es pequeño, bueno, también el rigor viene en función a esa medida. Como estos eran hijos de Leví, estos eran hijos elevados, el castigo fue preponderante, fue significativo. Y esto también nos enseña que nuestras decisiones en el camino del Señor pueden llegar a afectar inclusive a nuestros familiares si nosotros descuidamos nuestra responsabilidad para con el Eterno. En la medida que usted esté consagrándose al Eterno, tenga cuidado de cometer faltas de este tipo, porque las consecuencias pueden ser terribles. El mismo Eterno dice: yo visito la maldad de los padres hasta la tercera y cuarta generación, pero hago misericordia para aquellos que me temen y guardan mis mandamientos hasta 1000 generaciones. Entonces, en la medida que nosotros vayamos adquiriendo mayor conocimiento, más se nos va a exigir mayor responsabilidad y nuestras acciones van a tener muchas consecuencias si nos equivocamos. Eso tengámoslo presente, es parte de nuestro crecimiento espiritual. No está permitido para uno de nosotros hacer idolatría. Uno que recién está empezando ahí, puede ser uno que recién se está incorporando a las raíces hebreas, puede ser que en sus oraciones siga con lo de Jesús, siga orándole a Jesús. Pero usted tenga mucho cuidado con eso. Usted ya ha estado recibiendo mucho y nosotros sabemos que al único que veneramos, que al único que agradecemos, que al único que nos dirigimos en oración es al Eterno. Cuidado con estar cometiendo errores de ese tipo en este nivel de preparación. Tengamos mucho cuidado. Entonces el castigo viene de acuerdo a nuestro nivel de desarrollo, nuestro nivel espiritual. Si nuestro nivel es bajo, el castigo también viene de esa medida. Pero si ya somos como los de Leví, que le servimos al Eterno y en el santuario, el castigo fue muy fuerte. Y cuando vieron eso, los otros 250 hombres dejaron sus incensarios y huyeron. ¿Y qué hizo el Eterno? Dice que sacó fuego del medio y los alcanzó y los calcinó a todos, los mató a todos. Todos murieron. Entonces, ¿qué pasó? Sucede que la gente empezó a murmurar. Ya la gente, ya no estaban los de Coré, no estaban Datán, no estaba Abiram, no estaban esos 250 hombres.
Ahora la gente empieza a decir, Moshe, pero ¿por qué hiciste eso? ¿Por qué los mataste? Mira que por tu causa mataste a estas personas. Y Moshe otra vez en la situación que él no debería estar. Entonces el Eterno va a aclarar las cosas. Primero aclaró que Coré, Datán y Abiram, que iban por el liderato de Moshe, estaban equivocados y que el Eterno lo escogió a Moshe y ratificó a Moshe. Y ya la gente debería haber entendido eso, que Moshe era el seleccionado del Eterno, el escogido del Eterno. Y sucede que no entendió, la gente no entendió eso. La gente no comprendió eso. También esos 250 hombres fueron y se acercaron al santuario porque no estaban de acuerdo que Aarón sea el sacerdote solamente, que ellos también podían servir. Entonces el Eterno va a aclarar. Primero aclaró que Moshe es su siervo, lo escogió el Eterno y destruyó a todos los que se levantaron contra la autoridad de Moshe. Coré, su familia, Datán y Abiram y su familia. Los que querían ser líderes para volver al pueblo de Israel a Egipto. Todos ellos perecieron. Moshe le advirtió a Datán y a Abiram que no continúen con eso, no quisieron escuchar. Moshe tuvo compasión de ellos, ellos no quisieron escuchar, reaccionaron con orgullo, con enojo, y bueno, ahí está el fin. Ahora, estos 250 que cuestionaron el sacerdocio de Aarón, el Eterno los destruyó, diciendo que también Aarón lo escogió el Eterno. Y que ellos en realidad iban en contra de lo establecido del Eterno, no en contra de Moshe. Y murieron. Pero ahora la gente dice, ¿para qué, Moshe? ¿Para qué tú los haces? ¿Para qué tú creaste tanta muerte? ¿Qué había necesidad? ¿Por qué los hiciste traer los incensarios a estas personas? ¿Acaso Nadab y Abiú no habían muerto porque ofrecieron incienso equivocado? Ya tú sabías eso, Moshe. ¿Para qué les pones esta prueba a ellos? En otras palabras, lo estaban culpando a Moshe de la muerte de Coré, Datán y Abiram y también de estas personas. Pero el Eterno también va a aclarar las cosas. Ya aclaró que la autoridad de Moshe es genuina, viene del cielo, y que el sacerdocio de Aarón es genuino y también viene del cielo. Pero ahora les va a enseñar a estas personas que en la muerte de estos 250 hombres no tuvo nada que ver Moshe, sino que fue el Eterno. ¿Cómo sabemos eso? Porque cuando se produce la muerte de estos 250 y las personas lo encaran a Moshe y le dicen que por culpa de Moshe se produjo tanta muerte ese día, entonces, el Eterno dice, ustedes culpan a Moshe porque Moshe les dijo que traigan incienso. O sea, ustedes están culpando al incienso que fue causante de la muerte de Nadab, Abiú y de estos 250 personas. Entonces el Eterno, ¿qué hizo? Desató una plaga en la comunidad, desató una plaga en la congregación. Y empezaron a morir las personas. Ya estaban muertos Datán, Abiram, Coré, ya estaban muertas también. Estaba muerto también los 250 hombres que se levantaron contra el sacerdocio de Aarón, estaban muertos. Y ahora sucede que culpan a Moshe, que fue por el incienso, que el incienso los mató a las personas, que por qué Moshe había dicho que traigan ese tipo de sacrificio o de ese tipo de ofrenda hacia el Eterno. Pero el Eterno mandó una plaga, el ángel de la muerte empezó a actuar en toda la congregación y Moshe ya no podía interceder. Primero había intercedido, pero ya no podía interceder por ello, ya no podía hacer esa intercesión, pero estando él así postrado en tierra con Aarón, los dos, lo mira Aarón, ya no lo mira el Eterno y le dice a Aarón, Aarón, agarra el incensario y ponte entre el ángel de la muerte y el pueblo, porque la peste, o sea, el ángel de la muerte está matando a la gente. Y Aarón, wow, Moshe, pero si por causa del incensario murieron mis hijos, ¿me quieres matar también a mí? Hazlo, Aarón, hazlo. Entonces a Aarón no le importó, agarró el incensario y dice que se puso entre el ángel y el pueblo y detuvo la plaga por el incensario. Con eso, ¿qué estaba demostrando el Eterno? Que no fue por el incensario, que Moshe no tuvo nada que ver en la muerte de esa gente, sino fue por su pecado. Porque el origen de todo fue rebelarse no contra Moshe, no contra Aarón, no contra el servicio, fue rebelarse contra el Eterno. El Eterno está estableciendo que el causante de todo ese decreto viene del cielo.
Y es como lo vemos en algunas imágenes ahí. Por eso en las oraciones cuando hay peste en este tiempo de mortandad, nosotros debemos orar, debemos leer esta porción, los capítulos donde Moshe se pone entre el ángel de la muerte y el pueblo, debemos leerlo 3 veces al día, cada día. Si usted ve que en su barrio, en su zona están muriendo la gente, usted póngase a leer esta para allá, póngase a leer 3 veces al día, que se detenga la muerte. Porque así está escrito, es para enseñanza para nuestras vidas. Y nosotros sabemos que la oración del justo es como incienso para el Eterno. Entonces no podemos quedarnos así escuchando las noticias, mira cómo muere la gente, que no son creyentes, que no conocen al Señor. ¿Cuál es su nivel de responsabilidad en este mundo? ¿Usted para qué estudia las Escrituras? Para utilizar estos instrumentos, para utilizar estas herramientas. Y así como Aarón se puso entre el ángel de la muerte y el pueblo, detuvo la mortandad. Entonces el sacerdocio de Aarón fue genuino. Moshe lo mandó a Aarón para que digan, tú eres el sacerdote, Aarón, para que vean que el Eterno te escogió a ti. A pesar de que puedes morir, pero cree, el Eterno te escogió a ti. Y se puso entre el ángel de la muerte y el ángel de la muerte no pasó sobre Aarón y se detuvo la mortandad. Y hay un número de personas que ya habían muerto. Entonces yo quisiera que ustedes lo traten de leer esa parte y le recuerden al Eterno Señor, así como Aarón tuvo compasión de esa gente que a pesar que no creían en Aarón, a pesar que odiaban a Moshe y a Aarón, él se puso por misericordia y se detuvo la muerte. Cuando usted tiene ese nivel de intercesión, cuando usted tiene el nivel de ese apego por las almas, por el prójimo, entonces el Eterno va a dar la orden para que la muerte ya se frene, la muerte ya no continúe, porque el Señor sabe quiénes son suyos, sabe quiénes son santos y sabe quiénes se pueden acercar a Él. Bien, eso con relación a Cora y su fin y también a lo que pasó con esas 250 personas. Pero también hablamos un poquito, y con esto ya vamos a terminar, nos hemos extendido un poco de la hora. Hablamos de Hebreos 9, verso 4. En Hebreos 9, verso 4 hablamos de los 3 elementos que se conservan precisamente en el arca, se conservan precisamente que el Eterno le ordenó a Moshe que guardara en el arca. Recordemos esos 3 elementos, ¿cuáles son? La urna de oro, que contiene, ¿qué cosa? ¿Qué tenía dentro? La urna. El maná, ¿verdad? El man, exactamente, el maná. También dijimos que en esta porción de la Torá se lee cómo es que las personas cuestionaron a Aarón y su sacerdocio, pero el Eterno quiso establecerlo bien claro. Entonces le dice a Moshe, quiero que cortes 12 cetros, 12 varas, 12 cetros, es como un cayado, como un cetro de los reyes. Quiero que cortes 12 cetros y se los des a esas personas que quieren ser sacerdotes entre el pueblo de Israel, a los príncipes del pueblo de Israel, pero ahora incluye a Leví también, a la tribu de Leví. Y el Midrash dice que cuando cortó a Moshe, lo cortó de una pieza larga, de un solo tronco, para que nadie diga, si florece la vara de tal, es que la vara de tal venía de un lugar más húmedo y por eso floreció cuando viesen el milagro. No, sino que aparentemente fue de una sola pieza y la cortó en 12 piezas, 12 cetros, y le entregó a cada uno, incluyendo a Aarón. Y ellos pusieron sus varas dentro del santuario, y al otro día, cuando se acercan, cada vara, como hemos visto, tenía el nombre de cada uno de los príncipes. Y cuando agarran la vara que tenía el nombre de Leví, que era el hermano de Aarón, la encuentran de que esa había florecido, había dado flores, inclusive había dado fruto de almendras. Almendras. No solamente floreció, sino que dio fruto de almendras. Bien. Entonces, con eso se determinó de que el sacerdocio de Aarón proviene ¿de dónde? Del cielo. La autoridad de Aarón no proviene de Moshe, sino proviene del cielo.
que fue el Eterno el que le ordenó a Moshe. Lo que le cuestionaban a Moshe es que su revelación era de él y no era del Eterno. No, en realidad el Eterno respaldó a Moshe porque en realidad el Eterno se lo ordenó a Moshe. O sea que el sacerdocio de Aarón viene de parte del Eterno y floreció. Entonces más adelante el Eterno le dice: quiero que guarde la urna de oro con el maná dentro del arca. Quiero que guardes esta vara de Aarón que florece, que es un cetro como para un rey. Lo guardes también en el arca, y también quiero que guardes las tablas de la ley. Eso está escrito en Hebreos 9, el verso 4. Ahora, los que no estuvieron entre semana, digamos, hablamos un poco los simbolismos de esto, ¿no? El maná era testimonio de lo que el Eterno había sustentado al pueblo de Israel en el desierto. Los había alimentado. Ellos no tenían que preocuparse por el sustento. La vara de Aarón significaba que un palo seco reverdeció. Un palo muerto volvió a la vida. Pero representaba autoridad, y que el sacerdocio era genuino de Aarón. Y las tablas de la ley es precisamente la Torá, que representa las instrucciones en las cuales nosotros debemos andar. Y como dijimos nosotros en el estudio, esto representan las 3 misiones del Mashiach. Las 3 funciones que el Mashiach tiene que desempeñar. Las 3 misiones. La misión de profeta, la misión de sacerdocio y la misión de reinado. Profeta, sacerdote y reinado. ¿Cómo sabemos eso? Bueno, en el desierto, el Eterno, Moshe escribe lo siguiente, creo que es en Devarim capítulo 8, cuando dice: no solamente de pan vivirá el hombre. Y agrega, ¿qué cosa más? Sino de toda palabra que sale de la boca de Adonai vivirá el hombre. No solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Hashem vivirá. Y la palabra que sale de la boca de Hashem es transmitida en este mundo, no por ángeles, es transmitida en este mundo ¿por quién? Por el profeta. El profeta recibe una revelación, y luego dice, cuando tiene que dar el mensaje: así ha dicho Adonai. Así ha dicho Adonai, y tienen que escuchar las palabras. Nosotros sabemos que en Devarim capítulo 18 el Eterno dijo que en cada generación que iba a levantar de Moshe va a levantar a uno que es un profeta, al cual el Eterno pondrá sus palabras en su boca, y todo aquel que no escuchare las palabras de este profeta va a rendir cuentas a Adonai. Adonai le va a exigir cuentas. Entonces nosotros entendemos que esa es una misión del Mashiach como profeta, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que proviene del Eterno. Y también nosotros hemos escuchado cuando el Mashiach hace este reclamo profético, en Juan capítulo 6 dice: a la verdad vuestros padres comieron el pan en el desierto, pero igual murieron. Mas yo soy el verdadero pan que desciende del cielo. Eso es un hebraísmo, eso es un tecnicismo hebreo. Yo soy el maná que desciende del cielo. En otras palabras, lo que él estaba diciendo: el profeta que el Eterno tenía que levantar está entre ustedes. Entonces vemos nosotros que lo que el Eterno le dice a Moshe, esa urna de oro que tenía que estar contenida en el arca del testimonio, representa a una de las misiones que el Mesías tiene que cumplir, el ministerio de profeta. Ahora, la vara de Aarón que reverdece, la vara de Aarón que florece y da fruto, tiene un simbolismo. Era un árbol, era un tronco seco, pero luego volvió a la vida y se metió en la presencia del Eterno y se mantuvo como testimonio. Es decir, que seguía, todo ese tiempo que estuvo resguardada, seguía con esa flor. En la tradición del pueblo de Israel se dice que el Mesías
cuando vuelva, va a agarrar ese cetro y con ese cetro va a iniciar su reinado. Y también dicen que los reyes van a agarrar, o sea, todos los reyes del pueblo de Israel tuvieron que reinar con ese cetro. Obviamente no encontramos nada escrito esto en la Torá, no lo encontramos esto en el Tanaj, en los escritos de las crónicas de los reyes, ni tampoco en los libros de los reyes, Primera de Reyes, Segunda de Reyes, no lo encontramos. Pero se entiende que cuando una persona dejaba de ser rey, ya sea que moría, para iniciarse la otra persona, iban al arca del testimonio, él agarraba el cetro, la vara de Aarón, ese cetro, y con eso él iniciaba su reinado y luego iba y lo ponía otra vez en el arca del testimonio. Con ese cetro iniciaban su reinado. Por eso quisiera que ustedes lo anoten, creo que es el Salmo 110, ahorita les digo. El Salmo 110, el verso 2, dice así: el Señor extenderá tu fuerte cetro de Sión, diciendo, gobierna en medio de tus enemigos. Y según Números Rabá 18:23, esto se refiere que cuando vuelva el Mashiach, se le dará el cetro, es esa vara de Aarón que floreció, que ahora está oculta, porque sabemos que el arca del testimonio está oculto. Fue oculto por el profeta Jeremías antes de que Nabucodonosor entrara a destruir lo que fue el santuario, el primer templo de Babilonia. Cuando vuelve el Mashiach, que es símbolo de esa vara seca, es decir, esa vara seca que luego reverdeció, porque el Mashiach también murió, pero luego resucitó, y ahora que resucita, él inicia su ministerio ¿de qué? Ya no es profeta, sino el ministerio ¿de qué? De sacerdote. Y él se presenta, entra al templo celestial y se presenta como sacerdote, como mediador entre el Eterno y su pueblo. Él es nuestro mediador, así como Aarón era mediador entre el Eterno y Israel. Ahora el Mashiach, en su rol de sacerdote, de Cohen Gadol, según el orden de Melech Tzadik Melquisedec, él ejerce el sacerdocio. Después de haber muerto, derramado su sangre, haber sido sepultado, él resucita. Por eso él habla en Juan capítulo 16, que de verdad a sus seguidores los perseguirían y los matarían. Si eso hicieron con el árbol verde, ¿qué no harían con el tronco seco? Pero ese árbol, esa vara de Aarón, esa vara seca representa la muerte del Mashiach, y el florecimiento representa la resurrección. Pero como ese cetro que floreció también representa que era legítimo el sacerdocio de Aarón, también con la resurrección del Mashiach, el Mashiach viene a cumplir su segundo rol como misión que tiene que cumplir el Mashiach, de ser sacerdote. Entonces ya hemos visto que el maná representa al profeta y que la vara representa al sacerdocio. Ahora, las tablas de la ley, ¿qué es lo que representan? Cuando venga el Mashiach, va a regir a las naciones con la palabra de Adonai. Va a regir a las naciones con las leyes de Adonai. Es la Torá. Y eso ya representa el reinado. Entonces, de momento, el ministerio de profeta y de sacerdote ya lo estableció, y esperamos que él vuelva, y esta vez él gobernará sobre Israel, y de Israel a todas las naciones, y difundirá la Torá a todo el mundo, y regirá y gobernará las naciones. Mantendrá el control de las naciones a través de la Torá. Y es por eso que nosotros debemos en este tiempo manifestar que el Mashiach Yehoshua está enmarcado en esos propósitos. Y por eso aquí lo vemos en Hebreos capítulo 9, el verso 4, que lo trae a colación el varón que escribió este libro. Todo esto nos tiene que hacer reflexionar. Todas estas cosas se escribieron para enseñarnos. Todo esto se escribió para que entendamos que no hay palabra de más en la Torá ni de menos. Todo tiene un fin, y hacernos sabios para el servicio de Adonai. Bien, con esto quería terminar, pero la reflexión es, hermano, trabaje sobre su alma, que no haya
intención en su corazón de producir una separación en una familia, en una comunidad, en un trabajo, guarde su corazón. Sobre todas las cosas guardadas, hijo mío, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. De él mana la vida. Y nosotros vinimos a este mundo para trabajar en nuestro corazón, a fin de que nuestro corazón se mantenga lo más puro y cristalino delante de la presencia del Eterno. No dejemos que la maldad, no dejemos que la ambición, que la búsqueda de honores, que el orgullo pueda quitarnos de este mundo como lo hizo con Coré. Seamos mansos y humildes como el Mashiach, como también Moshe, y hallaremos descanso para nuestras almas. Bueno, hasta aquí entonces el mensaje. Que el Eterno les bendiga y les guarde. Si hay alguna consulta, alguna pregunta, alguna opinión, algún comentario, también quisiéramos escucharlo. Si no, le voy a pedir a nuestro hermano Pablo que haga una bendición para despedirnos y que el Eterno nos ayude a iluminar a otras personas con la Torah.